Página 37, subtítulo 2. El conocimiento del ausente y del extraño. Se podría decir que así se constituyen ciencias o filosofía de la experiencia indirecta o de la observación. ¿Qué es lo específico de este modo de pensar? La psicología clásica, que acordó mucha atención a los fenómenos de la representación, nos proporciona útiles indicaciones como punto de partida. Los concibió como procesos mediadores entre concepto y percepción. Al lado de estas dos instancias psíquicas, una de orden puramente intelectual y la otra predominantemente sensorial, las representaciones constituyen una tercera instancia de propiedades mixtas, propiedades que permiten pasar de la esfera sensorio-motriz a la esfera cognoscitiva del objeto percibido y distancia a una toma de conciencia de sus dimensiones, formas, etc. Representarse una cosa y tener conciencia de ella es todo uno o casi. El proceso perceptivo, escribe Heidegger, hasta aquí comprende estímulos situados a distancia y a la mediación que llega a los estímulos próximos. Adentro del organismo existe, por lo tanto, un proceso de construcción de la percepción que desemboca en el acontecimiento correspondiente a la toma de conciencia del objeto y de la realidad en tanto es percibida. Los términos representación del objeto en imagen fueron empleados para describir esta toma de conciencia. El traspaso del exterior hacia el interior, el traslado desde un espacio alejado hacia un espacio cercano, son operaciones esenciales de este trabajo cognoscitivo particular. Pero no nos debemos limitar a este modo de ver. Para nosotros, la representación no es una instancia intermedia, sino un proceso que hace que el concepto y la percepción de algún modo sean intercambiables, porque se engendran recíprocamente. Así, el objeto del concepto puede tomarse por objeto de una percepción y el contenido del concepto ser percibido. Por ejemplo, se ve el inconsciente situado abajo como parte del aparato psíquico, o bien se ve que una persona sufre de un complejo. Ciertas conductas, en lugar de describirse como conductas de timidez, a partir de lo que se ve, son consideradas manifestaciones evidentes de un complejo de timidez que se concibe sin verlo y se localiza en el individuo. Se comprueba que la representación expresa de golpe una relación con el objeto y que desempeña un papel en la génesis de esta relación. Uno de los aspectos, el aspecto perceptivo, implica la presencia del objeto, y el otro, el espíritu conceptual, su ausencia. Desde el punto de vista del concepto, la presencia del objeto, incluso su existencia, es inútil. Desde el punto de vista de la percepción, su ausencia
o su inexistencia es una imposibilidad. La representación mantiene esta oposición y se desarrolla a partir de ella. Representa un ser, una casualidad a la conciencia, es decir, las presenta una vez más, las actualiza a pesar de su ausencia y aún de su no existencia eventual. Al mismo tiempo, las aleja suficientemente de un contexto material para que el concepto pueda intervenir y modelarlas a su modo. Por un lado, la representación sigue las huellas de un pensamiento conceptual, puesto que la condición de su aparición es la desaparición del objeto o de la entidad concreta. Pero por otra parte, esta desaparición no puede ser total y a instancias de la actividad perceptiva debe recuperar el objeto o la entidad y hacerlos tangibles. Del concepto mantiene el poder de organizar, de relacionar y de filtrar lo que va a ser retornado, reintroducido en el campo sensorial. De la percepción conserva la aptitud de recorrer, de registrar lo inorgánico, lo no conformado, lo discontinuo, la variedad de caminos y el desplazamiento que suponen entre lo que se toma y lo que se reenvía a lo real. Se deja entrever que la representación de un objeto es una representación diferente del objeto. La percepción engendrada por el concepto se distinguirá necesariamente de la percepción que al comienzo ha sobreentendido el concepto. El complejo de timidez del que se dice que una persona sufre comprende los índices psicológicos habituales: rubor, voz baja, temblor, pero a esto se agregan índices de tipo afectivo, temor, duda, conductas de precaución que al parecer traducen experiencias de la infancia y provienen de la represión de deseos de naturaleza sexual. Representar una cosa, un estado, no es simplemente desdoblarlo, repetirlo o reproducirlo, es reconstruirlo, retocarlo, cambiarle el texto. La comunicación que se establece entre el concepto y la percepción mediante la penetración de uno en la otra, transformando la sustancia concreta común, da la impresión de realismo, de materialidad de las abstracciones, porque podemos actuar con ellas, y de abstracción de las materialidades, porque expresan un orden preciso. Estas constelaciones intelectuales, una vez fijadas, nos hacen olvidar que son nuestra obra, que tienen un comienzo y que tendrán un fin, que su existencia hacia el exterior lleva la marca de un pasaje por el interior del psiquismo individual y social. ¿A qué se llama?, pregunta Kohler, hechos objetivos de la naturaleza. ¿Cuál es la mejor manera de acceder al conocimiento objetivo en este sentido? Por otra parte, ¿qué influencias pueden detener nuestro progreso en este camino? Desde el siglo XVII, esos interrogantes introdujeron poco a poco una serie definida de valores con vigencia en la actualidad, de tal modo que fuera del círculo de los sabios propiamente dichos, el punto de vista de las personas cultas está completamente regido por esos ideales particulares. Las palabras y las acciones de los padres inculcan a los niños de nuestra civilización
una actitud sobria hacia el mundo real. Hace mucho que las convicciones sobre las que se basa la cultura científica ha perdido el carácter de enunciados formulados teóricamente. Poco a poco se convirtieron en aspectos del mundo tal como lo percibimos. Actualmente el mundo parece conformado según lo que nuestros ancestros aprendieron a decir de él. Las representaciones individuales o sociales hacen que el mundo sea lo que pensamos que es o que debe ser. Nos muestran que a cada instante una cosa ausente se agrega y una cosa presente se modifica. Pero este juego dialéctico tiene un significado mayor. Si algo ausenta nos choca y desencadena toda una elaboración del pensamiento y del grupo, no sucede por la naturaleza del objeto, sino en primer lugar porque es extraño y después porque se halla fuera de nuestro universo habitual. En efecto, la distancia nos ofrece la sorpresa que nos capta y la tensión que la caracteriza. El psicoanálisis, al hablar de la infancia, de los sueños, del inconsciente, no solo se introduce en un campo alejado de la vida humana adulta, sino que igualmente echa una luz que asombra, que golpea. Los descubrimientos científicos o técnicos golpean en el sentido propio de la palabra. La tensión a la que aludimos revela constantemente su origen, revela la existencia de una incongruencia, de una incompatibilidad entre las posibilidades lingüísticas e intelectuales para dominar las partes de lo real a lo que el contenido extraño por lo alejado por lo extraño se refiere. Continuamente carecemos de informaciones, de palabras, de nociones para comprender o describir. Pasamos a la página 40. Los fenómenos que aparecen en determinados sectores de nuestro medio ambiente. En cambio, poseemos otras que está prohibido emplear, tomarlas en cuenta para definir o indicar la presencia de fenómenos o comportamientos encubiertos, ocultos en nuestro mundo circundante. Por el contrario, existen sectores en los que disponemos de demasiada información y de palabras donde resulta legítimo el uso y el abuso. Los grupos, así como los individuos, experimentan a la vez la abundancia y la penuria de saberes y de lenguajes que no tienen cómo asociar a realidades y realidades para las que no se encuentran o las que no deben asociar saberes y lenguajes. La elipse por un lado y el verbalismo por otro expresan este estado de desequilibrio. Cuando un objeto proveniente de afuera penetra en nuestro campo de atención, trátese de cohetes o de relatividad, este desequilibrio se acrecienta porque el contraste entre los llanos de la elipse y lo hueco del verbalismo aumenta. Para reducir conjuntamente tensión y desequilibrio, es preciso que el contenido extraño se desplace al interior de un contenido corriente y que el que está afuera de nuestro universo penetre en su interior. Más exactamente, hay que hacer familiar lo insólito o insólito lo familiar, cambiar todo el universo conservándolo como nuestro universo. Esto solo es posible haciendo pasar como a través
de vasos comunicantes, lenguajes y saberes, desde las regiones donde hay abundancia hacia las regiones donde hay escasez y recíprocamente. A la elipse hay que hacerla habladora y a la charla elíptica. Esto no resulta asombroso porque así como en los cuadros surrealistas, donde los miembros buscan un cuerpo y donde un cuerpo busca los órganos, así también conceptos sin percepciones, percepciones sin conceptos, palabras sin contenidos y contenidos sin palabras se buscan, se desplazan y se intercambian en las sociedades diferenciadas y móviles. Para esto se emplean las representaciones y de esto provienen. Tomemos un ejemplo. Las acciones de inconsciente, de complejo, de líbido, en el momento en el que penetran en un individuo o en un grupo, asombran o chocan. Asombran en la medida en que designan entidades aparte, sin relación con la experiencia inmediata, y chocan porque conciernen a una región de pensamientos y palabras prohibidas, la vida sexual. En rigor se puede hacer corresponder una estructura intelectual aceptada, la dualidad alma-cuerpo, racional-irracional, etc. Lo permite, dentro del mundo propio de cada uno, pero no un soporte material. Así como toda noción física, psicológica o química tiene una. Se comprende qué es lo inconsciente, el complejo, la libido, sin poder captar lo que uno u otro es. Por el contrario, la relación entre el psicoanalista y el psicoanalizado, el diván, la asociación libre, son esto para muchos el modus operandi propio de esta relación, la transferencia, sus efectos. No dispone en la opinión pública de una estructura intelectual aceptada porque un médico sin medicina es algo paradójico. El trabajo de representación es paliar estas extrañezas introducidas en el espacio común, provocando el encuentro de las visiones, de las expresiones separadas y dispares que en cierto sentido se buscan. El trabajo es doble. Por una parte, la representación separa conceptos y percepciones habitualmente asociados, vuelve insólito lo familiar, así mediante la idea de libre, la sexualidad se desdobla en una actividad fisiológica localizada y un deseo general de necesidades contingentes, entre otras necesidades, accede al rango de necesidad primordial y casi metafísica. Es en el acto de hacer el amor, casi se concentra y se expresa la personalidad entera. Por lo menos algunos llegan a pensarlo, o también para dar un sentido a lo que pasa entre el psicoanalista y el psicoanalizado, se evoca la confesión. La relación de confesor o confesado se separa del contexto religioso que la funda y del ritual que sensibiliza al creyente. Luego se reubica ahí la idea que se tiene de la transferencia y se asimila la regla de la confesión a la regla de libre asociación. En consecuencia, lo que era inaprehensible se vuelve comprensible, inteligible y concreto. Se dice que el psicoanálisis es una confesión a la confesión. A la inversa, la confesión se convierte en un acto particular de la cura psicoanalítica. Como el psicoanalista, el sacerdote da a una persona la posibilidad de expresarse, de manifestar lo que le preocupa y por eso mismo de liberarse de sus preocupaciones. La dimensión sagrada cede el peso
cede el paso sobre la marcha a la dimensión profana. Al disociar la técnica psicoanalítica de un marco teórico, la confesión de su marco religioso, la sexualidad de su marco de necesidad física, una persona se convence de la validez de la separación realizada. Sin embargo, no olvida su carácter de aproximación. Al menos la terapéutica resulta comprensible, la libido aparece articulada a un sustrato concreto y se ha echado una mirada concreta sobre lo que era rutinario, la confesión y especialmente la sexualidad. En eso reside el poder creador de la actividad representativa. A partir de un cúmulo de saberes y experiencias, puede desplazarlos y combinarlos para integrarlos en un lugar o hacerles estallar en otro. Por otra parte, una representación hace circular y reúne experiencias, vocabularios, conceptos, conductas que provienen de orígenes muy diversos. Así, reduce la variabilidad de los sistemas intelectuales y prácticos y también de los aspectos desunidos de lo real. Lo no habitual se desliza hacia lo acostumbrado, lo extraordinario se hace frecuente. En consecuencia, los elementos que pertenecen a distintas regiones de la actividad y del discurso sociales se transponen unos en los otros, sirven como signos y o medios de interpretación de los otros. Los esquemas y el vocabulario políticos se mezclan con la clasificación o el análisis de los fenómenos psíquicos. Concepciones o lenguajes psicológicos describen o expresan procesos políticos y así siguiendo. Las teorías y los significados particulares respectivos se unen y pasan de un campo al otro. En un comienzo, estas asociaciones parecen arbitrarias, convencionales, pero pronto se hacen orgánicas, motivadas. ¿Quién no conoce los dobletos? Psicoanálisis, Estados Unidos. Psicoanálisis, conservadurismo o psicoanálisis, subversión, etc. Por lo menos en nuestra sociedad. La redundancia que resulta de estas asociaciones expresa la reduplicación intangible de los mismos objetos, de los mismos signos, donde quiera que sea posible realizar una combinación feliz y entenderla. Creatividad y redundancia de las representaciones, descubrir su gran plasticidad y su no menor inercia. Propiedades contradictorias, ciertamente, pero contradicción inevitable. Solo con esta condición el mundo mental y real se hace siempre otro y queda un poco el mismo. Lo extraño penetra en la fisura de lo familiar y lo familiar fisura lo extraño.